Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Ok, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Milena. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, César? Bien, ¿Cómo están, bien. auditores? Un nuevo capítulo hoy día. Oye, esta semana vamos a hablar de un activo una tendencia que se ha dado en el mundo de las finanzas, que tiene que ver como con un nuevo tipo de activo, que no es tan nuevo. Y para eso tenemos un invitado de la casa, una persona que ya apareció acá, nuestro amigo personal, Felipe Torres. Felipe, ¿cómo estás? Preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola César, Héctor, saludos a todos. Perfecto, sí, pues yo ya he participado aquí. Bueno, creo que en ese tiempo trabajaba en otra empresa, así que bueno, me presento de nuevo. Da mucha vuelta en la vida, ¿eh? Sí, pues nosotros somos ex compañeros del Magíster de Finanzas en la FED, y yo actualmente soy analista de inversiones senior en AFP Habitat. Me sigo ligado al mundo de la... Claro. Ese fue el cambio. Sigo ligado como al mundo de las inversiones, principalmente en renta variable directa, y dentro de la renta variable directa, que es como directamente acciones en vez de fondos, dentro de eso principalmente renta variable local. Y respecto a mis inversiones, bueno, trataba de invertir diversificadamente cuando podía invertir más libremente. Ahora que soy parte de la AFP, obviamente tengo muchas más restricciones para hacer nuevas inversiones, pero eso, diversificado y con menos riesgos que antes. Oye, renta variable y renta fija también, que la gente sepa lo que es eso también, ¿cierto? Sí. Renta variable nos referimos a las acciones, y renta fija es todo lo que te pagas fijo, o pueden ser bonos o créditos. Se tienen que últimamente, pero sí. Sí, no, es un que no es fija en precio, pero sí es fija, como depende de la mirada que tú le des como inversionista. Tiene pagos fijos, flujo. Tiene pagos fijos. Sí. Mientras que una acción no te paga. Sí, dale cuenta eso. Es un tema ese. Esto no lo habíamos conversado, creo, previamente, y me salgo un poco de la pauta acá. El tema de la gente cree que cuando uno trabaja como en el mercado financiero, como que se sabe todas las papitas, y en el fondo gran parte de las inversiones que uno puede hacer están súper reguladas. Por ejemplo, Felipe no puede invertir como en las empresas que él está cubriendo, o por ejemplo a mí me pasaba en el banco, que lo que yo veía en términos de acciones o en términos de operaciones, uno no las puede, como que existe cierta confidencialidad y la gente cree, él se hizo millonario porque se maneja todas las papitas, y en realidad no, estamos súper regulados en términos de las cosas que tenemos que hacer. Hay harto conflicto de interés que uno tiene que manejar como analista y como a mí me va a pasar ahora como consultor. Entonces, no sé, Felipe, si le pudieses contar al auditor cómo funciona en general esta como regulación interna que se produce, y por qué en el fondo es tan importante que nosotros como que no crucemos la línea, por decirlo así. Claro, porque justamente como tú decís, uno trabaja con información confidencial, que al final es información que afecta a valores que se transan públicamente, y que solamente tenemos esta información a raíz de nuestro trabajo. Por lo tanto, en el fondo, es información que pertenece, en mi caso a Habitat, y que debe ser usada en favor de tomar las mejores decisiones de inversión para los afiliados, no para mis inversiones personales, obviamente. Entonces, en el fondo, a partir de esa necesidad se genera un reglamento interno y hay que seguirlo. Y en el fondo, yo, por ejemplo, si quiero invertir todo lo que tengo que invertirlo, siempre tengo que informar. Y ciertas transacciones, aparte de informar, tengo que esperar una aprobación.
Entonces así es como se maneja internamente y es clave, porque al final es la confianza de los afiliados, de los aportantes a cualquier administración de fondos, es clave. Qué bueno, Felipe. Oye, un gusto tenerte aquí en el programa. Oye, espérame, yo tengo otra pregunta antes de que Dale. Oye, el hecho de trabajar en una FP me imagino que no ha sido fácil en los últimos años. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ustedes me pueden decir en términos generales. Yo entiendo que hay cosas que ni siquiera nosotros podemos saber, aunque las cuentes en off, y hay cosas que son como de verdad confidenciales, pero en términos de tendencia, ¿cómo crees tú que ha cambiado el método de invertir de los fondos de pensiones desde la nueva constitución, el estallido social, etcétera? O sea, yo creo que por el lado como de clases de activos y evaluar como las oportunidades de riesgo-retorno no han cambiado tanto, en el sentido de que, o sea, yo desde que llegué me he dado cuenta que es un equipo bien profesional y que tiene como buenos procesos de inversión. Entonces, en ese sentido, muy bien, ¿cachai? Me voy a acoplar bien a aquello y aprender como de gente que sabe más, porque justo también me tocó un equipo que es como bien senior, entonces ellos como que trabajan hace muchos años juntos. Lo que sí, claro, como todo el tema de los retiros generó que tuvieran que, a nivel de procesos, dar un salto adelante importante en cuanto a análisis quant y de control de inversión, porque al final los fondos no estaban preparados, no estaban hechos para recibir un outflow tan grande en tan poco tiempo. Entonces eso lo lleva a mejorar harto en ese sentido también. Y obviamente yo creo que desde el punto de vista como de ya la administración, la gerencia más alta, entender dos cosas. Uno, como que integrar factores ESG como en el pensamiento para hacer las inversiones, como darse cuenta que esas cosas son importantes, porque al final no todo es un flujo de caja, sino que también viene como ciertos riesgos asociados, y ahí dentro de eso hay como riesgos que uno no vale la pena tomar como administrador y como al final garante también de fe pública al final, porque son fondos de la gente. Y lo otro es como que al final también, o sea, esta información pública, la matriz de AFP Habitat ha empezado también a diversificar sus negocios. Está en Colombia ahora, ¿no? Están en Colombia, están en Perú, compraron la GF de Nevasa hace poco acá en Chile, entonces están diversificando sus negocios, porque al final obviamente entienden que la industria está desafiada y nadie sabe en 5 años más cómo va a ser la industria. Oye, sí, qué importante eso. A mí me gusta mucho en general SFP porque es grande, la gente que trabaja, y yo tuve la oportunidad de trabajar, es como súper buena. No tengo nada que decir con respecto a eso. Oye, y César, ¿de qué tema vamos a hablar hoy día? Oye, hoy día vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con... hicimos un capítulo, creo, hace un par de meses, incluso el año pasado, yo creo, cuando estábamos ya todavía en pandemia, sobre startups con Sergio Montero. En su momento creo que hicimos un capítulo, pero ahora queremos ver como el punto de vista quizá un poquito más financiero. Sí. Y acá yo le voy a pasar el bastón a mi amigo personal Héctor Herrera, que él armó la pauta. Así que queda a cargo de él el capítulo, y yo voy a ser un mero panelista en este capítulo. Sí, de todas maneras. Oye, César, bueno, hola auditores, hoy día es un capítulo especial. ¿Cómo está? ¿Eso? Sí, se descarta siempre. Oye, así que hoy día la idea es que hablemos de startups y qué es lo que significa ser emprendedor. Esto, como dijo César, lo habíamos conversado antes, pero queremos ver una mirada más financiera y como qué es lo que ha estado pasando en el último tiempo. Entonces por eso trajimos a Felipe. Felipe hace poco está haciendo un diplomado en todo lo que tiene que ver con Venture Capital, startups que realmente un ecosistema. Entonces yo también quiero, Felipe, que si nos puede explicar un poco qué son las startups, qué es una incubadora y cómo ha sido tu visión de este mundo cuando estabas en la universidad, en tu trabajo y ahora que estás estudiando. Perfecto. Bueno, claro, yo estoy estudiando ahora actualmente como un diplomado en Venture Capital, porque es un tema que creo que tomó harta relevancia, sobre todo en los últimos años, a raíz como de toda la burbuja que hubo en un cierto sentido durante el tiempo pandemia y post-pandemia en el precio de los activos, y muchas startups eran parte de esa locura en el precio de los activos. Y en parte de la industria de Venture Capital fomentó eso. Entonces, yo al principio, o sea, mis primeros acercamientos, obviamente creo que de todo chileno, por lo menos, va a ser con Corfo y Startup Chile, que son programas que cuando nosotros éramos más chicos están como... Oye, increíble eso, ¿cierto? Como que la gente no se da cuenta, pero son súper importantes para el país, este ecosistema, emprendimiento, flujos de caja.
Sí, pues es que al final, por eso te decía que el primer acercamiento es como de política pública, porque al final, bueno, nosotros tenemos como una base también ahí más ligada como a la economía, y al final el Venture Capital es una industria que hoy en día está como un poco manchada quizás como por casos como de grandes startups que han defraudado o esta burbuja del precio de los activos financieros que les comento, pero al final la industria de Venture Capital es una industria que es apoyada por el Estado y debe ser apoyada por el Estado, porque al final todas estas innovaciones son justamente las que generan encadenamientos productivos en la economía y llevan a la creación de más y mejores puestos de trabajo y al crecimiento económico, que es como la base de la economía capitalista. Entonces, eso fue como mi primer acercamiento como política pública, y luego, claro, en los últimos años fueron también parte, muchas veces también por malas prácticas, del tema de la burbuja de los activos financieros, y un ejemplo de eso, por ejemplo, es el caso de Nubank, y en el fondo estaban sucediendo rondas cada vez más al alza, y se están generando unicornios, y muchas veces de estos un poco injustificados, porque al final, en el caso de Nubank, la salida a bolsa, que es como el evento de liquidez que buscan los fondos de Venture Capital, se hizo por montos inferiores a los de rondas de financiamiento previo. Entonces, al final, lo que se dice ahí un poco es que muchos de estos fondos metían plata y entregaban valorizaciones muy altas a las empresas, y creaban un poco artificialmente estos unicornios. O sea, y ahora ¿Quién eran los dueños de Nubank? ¿SoftBank? ¿SoftBank también estaba en Nubank o no? SoftBank, perdón. SoftBank es el que tenía los fondos de Venture Capital. ¿Cierto? Sí. Pero SoftBank es el mismo de WeWork, que también tuvo, que SoftBank igual siempre estuvo metido como en harto tipo de este cosa, porque se metían en inversiones súper riesgosas también. Es que por naturaleza son riesgosas, pero como tú decís, WeWork también es un caso emblemático. De hecho, hay una serie... WeWork. El de los espacios, cuando te iba a decir ya... Sí. Cuéntanos, Felipe. ¿Hay una serie? Sí, que se llama WeCrunch, que habla un poco de este founder, que era una persona bien... ¿cachai? Entonces, y eso también es un punto bien importante en la industria del Venture Capital, que he escuchado como varias veces en el curso, porque en el curso hablan también muchos administradores de fondos de inversión, pero el curso está enfocado como tanto de la startup, de ser un founder, como de los fondos de inversión que invierten en startups. Entonces, dentro de un buen requisito el curso, ¿no? El curso es bueno, ¿no? ¿En qué universidad se encuentra y qué curso? Sí, o sea, no me pagan por hacer publicidad, pero... Lo queremos hacer. Es un curso que no sé si, creo que es único, por lo menos en Chile, de Venture Capital propiamente tal, que lo imparte la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es bastante bueno porque lo hace en asociación con Géminis Ventures, que es un Venture Capital chileno, y ahí que está Rodrigo Castro y Andrés Merovich, que son dos profesores cracks y expertos en su industria. Y lo que te comentaba era que ellos, dentro de la experiencia, porque también invitan a varios otros founders y gestores de fondos, y lo que se repite mucho es que al final, en una industria que es tan de alto riesgo y que tenéis que, hasta cierto punto, confiar, el grupo de founders es uno de los temas más clave al momento de elegir en qué startup invertir. ¿Y qué es lo que está buscando la gente? ¿Qué es lo que están buscando estos inversionistas? Porque al final ellos te ofrecen, si tú conoces gente, te ofrecen como liquidez, ¿verdad? Es como que te crean un mercado de capitales, ¿cierto? Y si tú eres Startup Chile, tú le ofrecís como, tú no le vayas a dar todo el financiamiento, pero tú sabes quién puede apostar por ti, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se están fijando en los fundadores? Por ejemplo, yo sabía cuando me puse a leer en esto y, bueno, estuve pensando en emprendimiento, como que hoy día piden a alguien también que sepa cómo programar, ¿cierto? Y parece que esto también lo hablamos con Sergio. Entonces, ¿en qué es lo que se fijan hoy día los fundadores? ¿Los fundadores o los que lo financian? Los fundadores y los que lo financian, está mejor la pregunta. Claro, no, o sea, los founders al final, o sea, los founders intentan hacer su idea de inversión. Los que los financian tienen que seleccionar un founder y un equipo, porque al final, lo que te decís de la programación, claro, es un aspecto, pero al final tiene que ser un equipo que ojalá se complemente muy bien, que trabaje bien juntos y que tengan como una visión que haga que el financista diga, yo confío en este equipo para cumplir esta misión, ¿cachai? Entonces lo que buscan obviamente son capacidades técnicas, pero también capacidades blandas, que puedan ser capaces de vender como su idea y su visión, y al mismo tiempo, por otro, la otra patita es, claro, las capacidades técnicas que sustenten por qué este equipo
la visión correcta y el equipo correcto para llevar a cabo la visión, ¿cachai? Y obviamente que el mercado tenga que ser amplio, o sea, se hacen evaluaciones, por ejemplo, mira, mi startup apunta a un mercado de 1 billón. ¿Cómo se calcula ese billón de mercado? Número de potenciales clientes, datos geográficos, datos macro, ¿cachai? Ese tipo de cosas se incluyen en un deck. Oye, está dentro de lo que aparece en la pauta, está la figura de la incubadora. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo, por ejemplo, no sé, típico que quizá el auditor te está escuchando, es bueno para programar o tiene alguna idea para hacer y le gustaría poder entrar como a estas distintas incubadoras? ¿Cuáles son, a tu modo de ver desde fuera y viendo ya como proyectos que están un poco más avanzados, lo que hace la incubadora y cuáles son como los proyectos que en general tienden como a hacer como avanzar un poco más adelante? No, incubadora, como la palabra lo dice, al final se centra como en etapas más tempranas en el ciclo de financiamiento. En general la primera etapa se suele llamar como, yo diría como 3 categorías que son inversión ángel, pre-semilla y semilla. En el fondo, la etapa semilla es cuando la startup no es más que los mismos fundadores y hay una idea y un producto que en el fondo que se está definiendo y se está haciendo como estudios de mercado, ¿sí? Entonces, esas primeras rondas de inversión en general son desde $150,000 a 2 millones o se mueven como en ese rango, y lo que intentan es como entregar recursos para el testeo y desarrollo de esa idea y ese primer producto, en el fondo llevar a la startup para que alcance el nivel de tener un producto mínimo funcional, el cual poder testear en un mercado. Oye, pregunta sobre eso, pero bien cortito. ¿Están pidiendo participación, mucha participación en esas primeras rondas? Por ejemplo, oye, yo me voy a tirar primero, estoy en mi primera ronda, ¿cuánto te están pidiendo para entregarte $200,000, 1 millón? Cuéntanos un poco de eso también. Mira, eso es un tema bien interesante porque depende. Porque, por ejemplo, cosas como Startup Chile, ellos son financiamiento equity free. Entonces, además de darte como acceso a un programa de aceleración y entregarte plata, en general esto es sin quitarte participación accionaria. Ese es como, pero también hay, lo que les comentaba antes, inversionistas ángeles, que en el fondo no necesariamente tiene que ser una institución todo esto al final son sociedades por acciones. Entonces, por ejemplo, en una startup, en su primer ronda de financiamiento podría ser lo que se conoce como Family and Friends. Entonces, literalmente que tu familia te ponga plata, y en ese sentido pueden tomar desde un 10% hasta un 60%. Y eso es un problema, porque al final, cuando se hacen estas rondas como iniciales no tan formales, y el fundador da mucho porcentaje de participación, se genera un problema para el resto de la vida de la startup, porque hay una opción que se llama cap table. El cap table es cómo va quedando la propiedad después de cada ronda de financiamiento. Entonces, en el ciclo vivo de una startup van a haber múltiples rondas de financiamiento. Entonces, en cada ronda los founders se van a seguir diluyendo más y más. Entonces, desde el punto de vista de los fondos más profesionales, lo ideal es que cuando llega a una serie A, por ejemplo, que es como el siguiente a la etapa semilla, el founder tenga un porcentaje de participación todavía relevante, porque si no, el efecto como dilución de las rondas posteriores va a llevar a un problema de incentivos, porque al final el founder puede quedar con muy poco y puede al final terminar desmotivándose. Entonces, 100% de acuerdo. Y ahí eso de confiar en los founders y todo, cuando tenéis que inyectarle más dinero es cuando menos los tenéis también, ¿cierto? Si es que los tenéis desmotivados y diluidos, claro. Claro, y están pensando en sus próximas inversiones, entonces eso también es importante. Mira, qué bueno. César, es muy importante como founders, quizás, como mensaje, que en esas primeras rondas de financiamiento traten de no diluirse tanto. Igual es un problema que después se puede arreglar en rondas posteriores, pero implica una negociación que es mucho más complicada, que a diferencia de si uno cuida el cap table antes, desde el inicio. Claro. Oye, yo tengo una consulta y quizá, no sé, hay mucha... El contexto en el que estamos ahora como político, económico y en términos de reformas que se van a hacer en el futuro igual no es como el mejor, digamos, no es el peor, pero tampoco es el mejor. ¿Cómo ha afectado esta, yo no quiero decir menos plata, menos liquidez que hay en el mercado, pero cómo ha afectado como el contexto actual en lo que tú crees que han sido todo esto, lo que tiene que ver no solo con startups sino con emprendimientos en general? Como que siento que hay muchas cosas que como que están paradas
proyectos que son, porque todo esto implica un riesgo que es súper alto para la gente que mete plata en esto. Entonces, ¿cómo has visto tú dentro de lo que manejas, como que ha cambiado el tema del financiamiento, que cada vez ahora es más difícil poder financiarse más en este contexto y con estas reglas del juego que en el fondo podrían cambiar de aquí a futuro? Una buenísima pregunta. Yo creo que, bueno, durante el año 2021, por ejemplo, o sea, porque yo también me preguntaba esto cuando inicié como el diplomado, y cómo había reaccionado este mundo de Venture Capital, de inversiones tan de riesgo, con todo el tema de la pandemia, por ejemplo. Y si tú ves las cifras, durante el año 2021 es un año récord de financiamiento de startups por parte de la industria del Venture Capital. Entonces, lo que es un poco contraintuitivo si uno piensa como en el inicio ya de esta crisis. Yo creo que al final esta industria, si bien se ve desafiada, probablemente va a seguir creciendo a pesar del escenario económico actual, porque al final justamente en las crisis donde aparecen también grandes oportunidades, sobre todo para desafiar como modelos económicos y de negocios como existentes. Lo que sí va a pasar es que, como tú dices, hay menor financiamiento, entonces por lo tanto debería haber un ajuste importante en valorizaciones, que ya lo hemos estado viendo, ya se ha visto como datos de nuevas rondas, como crecimiento de las rondas a la baja, pero también por buenos motivos, porque por lo mismo que te decía, quizás estábamos viviendo una época de financiamiento demasiado barato. Entonces eso te llevaba a burbujas en los mercados financieros. Entonces antes se pagaban millones de dólares por empresas que en verdad eran de papel o de servilleta. Se pagaban millones de dólares por simplemente ideas sin como un negocio probado. El típico, lo que estábamos hablando recién de SoftBank, que es un caso emblemático al respecto, y que hoy en día la empresa estaba reportando importantes pérdidas por lo mismo, porque ellos fijaban precios que eran, porque ellos en el fondo, para las rondas de financiamiento que iban a startups, eran líderes de la ronda, entonces ellos fijaban un poquito el precio. Entonces, como le comentaba, después la empresa se abría en la bolsa, que es como el gran evento de liquidez de un fondo de Venture Capital, y era menos de lo que habían pagado, entonces por eso tienen que registrar una pérdida. Sin embargo, yo todavía creo que hay oportunidades y que va a seguir siendo una clase de activo importante en el futuro. Perfecto. Héctor. Sí, yo quiero también tratar de entender cuáles son las regulaciones, si tú conoces algo, cómo está el tema de los impuestos con respecto a esto, se están haciendo medidas como para atraer más emprendimiento. ¿Qué te parece el contexto que hay como en Chile y el aporte que hay con respecto a esto? Mira, lamentablemente nos están haciendo muchas cosas a favor, porque mira, en general, como en toda industria financiera, al final aquí el país, por así decirlo, como potencial hub de negocio financiero, compite con el mundo. Y en general, la mayor cantidad de fondos de inversión se concentran en Delaware, en Estados Unidos, y en las Islas Caimán, donde incluso hay como más roots que personas. ¿Y por qué se concentran allá? Porque en el fondo es una estrategia a largo plazo. O sea, estas localidades han hecho estrategias de largo plazo para traer beneficios a la industria financiera a través de, básicamente, beneficios tributarios y obviamente un marco legal estable. Entonces, eso hace que las empresas, o sea, en general, una empresa que planee escalar a nivel internacional, que es como obviamente el objetivo de todo, lo que se le recomienda es que se domicilie allá. Oye, eso es una bonita palabra, es que sea escalable, ¿cierto? Bueno, es que no hemos explicado quizás lo que es un Venture Capital, de hecho. No, pero que sea... Héctor. No, pero es importante que sea escalable, significa que la empresa pueda seguir creciendo también, ¿cierto? Mira, el Venture Capital invierte en empresas de base tecnológica que sean escalables. Esa es la definición, ¿cachai? Entonces, si tú, por ejemplo, así un almacén, eso es una nueva empresa, puede ser un emprendimiento, pero no es lo mismo que una startup. Escalable. Las startups tienen que ser base tecnológica y que esa base tecnológica le permita apalancarse para crecer a bajo costo, ¿cachai? No hay ratios. Uno se debería dar cuenta que está creciendo bien o está creciendo mal en función de un número, en función de cosas. ¿Cómo tú lo vas midiendo? Porque al final, por ejemplo, yo entiendo que toda esta, igual que los private equity o gente que pide riesgo, estas compañías le pide que, no sé, incremente su ingreso al doble, al triple, o la utilidad sea muy alta, ¿verdad? O sea, yo lo que digo con lo de base tecnológica y el crecimiento de la escalabilidad va como en parte del modelo de negocios, porque tú, por ejemplo, para duplicar las ventas de un almacén,
quizás tenéis que abrir un segundo almacén del mismo tamaño y eso tiene un costo fijo que va creciendo. En cambio, tú para duplicar las ventas en una startup, en general tenés que lograr tracción de mercado y a través de tu tecnología no te debería costar tanto. Por ejemplo, Uber, una vez que crea como su infraestructura tecnológica, el adquirir nuevos conductores para hacer crecer su base de ingresos, el costo marginal, por así decirlo, es muy bajo. Y como la medición del éxito o no de una compañía, creo que eso es como un poco más subjetivo, depende de los objetivos del VC. No todos apuntan a la misma rentabilidad, ¿cachai? En general, la rentabilidad a la que apunta un fondo de Venture Capital debe ser como o sea, desde 2 por o 3 por, desde ahí hacia arriba, ¿cachai? Entonces como que y eso te da un retorno anualizado que debería estar por sobre los fondos accionarios indexados, ¿cachai? Como que según eso los exits van midiendo el éxito en el fondo de una empresa. Claro, pero también hay harto riesgo más adicional metido adentro, porque te puede funcionar e incluso no sabes cuándo el proyecto va a terminar de desarrollarse. Oye, Felipe, cuando estábamos en off, nos comentabas que te había llamado la atención cómo el hecho de estar ahora como dentro de este diplomado te había cambiado como un poco tu visión de todo este mundo. Si nos pudieses contar un poquito más de esto y cómo en el fondo de repente uno lo ve desde afuera, pero cuando uno empieza como a meterse al mundo, cómo va cambiando todo, cómo fue ese proceso y cuál ha sido como el cambio que has visto. De que antes quería terminar de responder la pregunta de Héctor, que había tocado un punto importante, que era en Chile cómo se estaban dando los incentivos como para esta industria, que lo que hemos estado postulando es que sería bueno que se incentive, porque eso incentiva el crecimiento económico de nuevos emprendimientos en Chile, nuevos puestos de trabajo. Y el problema que tenemos actualmente es que Chile tiene un beneficio para los fondos, según la ley única de fondos, hay beneficios tributarios para los fondos de inversión privados, que en el fondo tú no pagas impuestos, el fondo no paga impuestos, pero tú como inversionista sí pagas los impuestos. Entonces, el problema actualmente es que en la reforma tributaria, uno de los puntos que se está discutiendo es acabar con ese beneficio, y claro, entonces que pasen a grabarse los fondos con impuesto de primera categoría, lo cual generaría para muchos inversionistas una doble tributación, y por lo tanto poco le pone una gran piedra encima, no quiero decir lápida, pero una gran piedra encima a la industria de fondos de capital de riesgo en Chile. Claro. Y si a eso le agregáis la competitividad de los fondos en Delaware y en Islas Caimán, al final el capital es flexible y se va a ir, ¿cachai? Entonces, de acuerdo. Si creamos startups, si tenemos a Corfo financiando, ¿cachai?, fondos de inversión, y tenemos a Startup Chile financiando startups, pero al final estas se van para afuera y todos los beneficios que van para afuera, al final va a ser una política pública que no está completa en ese sentido. Sí, el ministro de Hacienda salió a defender en el fondo el hecho de que este impuesto como que no vaya, o que vaya con ciertos cambios, probablemente porque se dieron cuenta que iba en la segunda derivada, se dieron cuenta que le iba a pegar, pero y ahí salieron todos a decirle que estaba loco, que cómo se le ocurre. Entonces hay temas, y no sé, Héctor, ¿tú ibas a comentar algo? No, que está demasiado que la nueva constitución dijeran así como que algunas ciudades pueden tener impuestos diferentes, y hiciéramos, no sé, eso en Concepción, por ejemplo. Como le bajáis los impuestos a las nuevas empresas, porque si tú cuando te haces como una empresa tenés que salir y tenés que pagar tus impuestos. Pero sobre todo para estas empresas tecnológicas o empresas que son escalables, es caro, ¿cachai? Porque tienen su gente que trabaja y todo, y no al principio los emprendimientos mueren en etapas tempranas. Normalmente no llegan a un nivel que mucho y se hacen todas millonarios. Entonces, si uno pudiera generar como a medida que íbamos haciendo esta pauta, nos se daba cuenta que Chile igual está bien posicionado, pero cuesta mucho porque la escalabilidad, que es un tema súper importante, es complejo. En definitiva, no es como hagamos un almacén o hagamos una tienda de pollo, porque eso al final va a vender siempre lo mismo, podríamos recibir el mismo y tendríamos que crear un segundo local para crear el segundo sistema, ¿cierto? Mientras que la escalabilidad te dice que con menos puedes generar más. Pero es que, espérame, lo que pasa es que, Héctor, es que eso depende también del contexto en el que uno está situado. No es lo mismo ser un venture capital o un negocio o una startup tecnológica, hacerla en Chile, hacerla en Argentina,
hacerla en Palo Alto, en Estados Unidos, hacerla en Texas. Entonces no es lo mismo porque tenés impuestos distintos, tienes talento distinto, recursos distintos. Entonces el contexto cambia. Y aparte, ponte tú una de las cosas que no sé si se han dado cuenta, y una de las cosas que están pasando es que gran parte de los bancos, por ejemplo, están moviendo sus oficinas desde Nueva York, que ahora es carísimo estar ahí, la están moviendo a Miami, porque en Miami no pagan impuestos, en Miami es más barato, y en Miami en el fondo puedes hacer la misma pega, pero bajando los costos. Entonces yo creo que, como decía Felipe, el capital es flexible, la gente se va. Bueno, es lo mismo que estamos viendo en Santiago, que todos los bancos se están yendo del centro, se están yendo ya para lo que le dicen Sanhattan. Para arriba. Entonces, incluso el Banco Santander, que tiene el emblemático edificio en bandera, 140. se están moviendo. Entonces, y eso tiene que ver. Son dos edificios que están pegados arriba. Por eso se hizo tan famoso ese edificio. Pero todo eso tiene que ver con el cambio del contexto. O sea, si el contexto no te ayuda o no te sirve para poder hacer bien lo que tienes que hacer, como decía Felipe, el capitán es flexible. Antes de que sigamos con la otra pregunta, volvamos a la pregunta que yo había hecho antes, Héctor, que era la pregunta de cómo le había cambiado la percepción a Felipe dentro de todo esto. Mira, yo creo que, como te decía antes, bueno, lo había explicado un poco en el sentido de que antes sí lo vi como política pública y luego lo vi como como la parte como más salvaje así del capitalismo y en el fondo era como por eso, que estoy como guiado mi percepción un poco más por la noticia y por lo mismo me surgió el interés de tomar este programa como para tener una formación un poco más cercana a la industria, como qué es lo que la industria tiene que decir. Y en el fondo, al ver todos estos ejemplos de founders que buscan financiamiento para llevar a cabo visiones de negocios que son súper buenos para la economía y también para la sociedad, porque también aquí se mezcla mucho la inversión de impacto y también ver cómo trabajan y lo profesional también que son muchos fondos de inversión como Gemini. Al final tengo una opinión que vuelve un poco más a la visión de política pública y de que esto es una industria positiva que debería desarrollarse en el país, ligado con lo que estábamos hablando, lo que decía Héctor, por ejemplo, de generar un hub de Venture Capital en Chile sería súper importante y súper bueno, porque al final tenemos una ventaja que es que por lo menos hace un par de años éramos líderes en Latinoamérica. Ahora, igual es difícil competir con gigantes como Brasil, que probablemente Brasil y México son los países que están más avanzados en esto, pero tenemos muchas cosas que podríamos hacer para mejorar la situación. Por ejemplo, en México se permite que los fondos de pensiones inviertan en Venture Capital y cuando se abrió esa regulación entró mucho dinero a la industria de Venture Capital mexicana y eso permitió el crecimiento de muchas industrias y muchas empresas. Entonces, eso en Chile, por ejemplo, no lo tenemos. Tampoco tenemos, recién este año se anunció la creación de un fondo de fondos, que es que en el fondo un fondo de inversión que pueda invertir en distintos fondos de inversión privados y que la Corfo se ponga, por ejemplo, con un 30% del financiamiento, cosa de generar volumen y generar industria, básicamente. Claro. Entonces tenemos muchas cosas todavía por hacer y Latinoamérica es un gran mercado que al final tenemos muchas similitudes culturales, entonces por lo tanto todas las startups que parten en Chile, lo primero que tiene que pensar siempre es en su expansión a Latinoamérica. Oye, es un tema eso de las similitudes culturales, porque cuando estaba en Europa y mis amigos de ponte tú de Indonesia o India me decían, ¿por qué ustedes se pueden comunicar con colombianos, con argentinos y toda esa gente? Yo les decía, mira, es como que no te lo sabría explicar bien, pero lo único que te puedo decir es que desde México hacia abajo, sacando Haití, sacando Jamaica, las Guyanas y Brasil, todos hablamos español y nos podemos entender con un español relativamente estándar, pero incluso yendo a España, pero esas similitudes culturales de, no sé si hacemos negocios de la misma forma, latino también, ¿no? Pero el solo hecho de hablar el mismo idioma hace que en el fondo y que tengamos de cierta forma la misma el mismo tag de país emergente, país en vías de desarrollo. Yo creo que nos lleva a buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras y eso es algo que es súper interesante. Por ejemplo, también está pensando en el tema de ser latino, porque igual cuando uno ve y dice en Latinoamérica entre los libros, uno lee, hay similitudes económicas parecidas, ¿cierto? Como que es decir, cuando somos países millonarios, tenemos culturas que han venido también de la pobreza, cada vez ha costado mucho hacer dinero, hay demasiada desigualdad, que en Europa no pasa tanto, es decir, pasa, pero no las tasas que vemos aquí. Todavía. Sí, va para allá.
Sí, pero a eso voy, en definitiva no son problemas similares, ¿cierto? Venimos de una colonia que había desigualdad, se nos quitaba, ellos vienen de sistemas sociales y económicos diferentes, ¿entiendes? Yo creo que eso también es importante dentro de lo que es la cultura, creo. ¿Tenía otra pregunta, César? Tú estás llevando la pauta. Perfecto. Oye, Felipe, si nos podéis comentar un poco, porque cuando estuvimos leyendo acá, ahí está Rappi, ahí está Nubank, hay varias empresas que han crecido con respecto a esto. Si nos podéis mencionar algunas que te gusten en el ecosistema latinoamericano, ¿por qué? O algunas que vamos a empezar a mirar más, porque imagínate que Rappi, el otro día lo estaba viendo desde Colombia, hoy día es súper famosa, ¿cierto? Es decir, todos los días pedimos por Rappi, la vemos, y es una startup porque partió también de gente de una cochera, por decirlo así, de un lugar pequeño. ¿Cuáles son los ecosistemas quizás más que te gustan, que te gustaría proponer? Porque, por ejemplo, tú hablaste de que te gustaría proponer ciertas cosas para acá. ¿Deberíamos bajar los impuestos? ¿Deberíamos generar quizás más carreras de data science o cientistas de datos para que también esto fuera más rápido? ¿Debería generarse otro ministerio, o quizás no es necesario un ministerio, sino una subsecretaría? Cosas como esa, ¿qué crees que se puede mejorar con respecto a lo que hay hoy día, o también generar un ecosistema mejor también? O sea, yo creo que lo más fácil es un poco lo que hablé antes, como primero que todo, a nivel de incentivos tributarios, mira, no sé si bajar impuestos, pero no aumentar la carga tributaria. Creo yo que sería beneficioso en ese sentido. Ojalá que la reforma tributaria salga mejor, porque como está planteada inicialmente, al menos le pone una gran piedra encima a la industria. Segundo, flexibilizar ojalá las restricciones para que más actores institucionales se animen a invertir en Venture Capital en Chile. Mira, y respecto al primer punto que tocabais, como que startups, bueno, yo no puedo hablar mucho como de valores que tengan relación con valor abierto en bolsa, porque Rappi ahí tiene participación Bancolombia y en el fondo es una empresa abierta en bolsa. Pero sí creo que, como les comentaba anteriormente, hay espacio en Chile para que aparezcan estas empresas. Y, por ejemplo, una empresa que conocimos a raíz del curso se llama Almacén Gurú, y esa empresa, por ejemplo, lo que hace es que genera una red de una infraestructura o un canal de comunicación entre proveedores masivos de productos para los almacenes de barrio. Entonces, en el fondo, es súper bacán el concepto, porque genera una economía de escala para un segmento de negocio de retail tradicional que es como inherentemente, uno pensaría, como más ineficiente que un supermercado. Entonces se trata de eficientarlo, cosa que sea capaz de competir, porque al final dice que este tipo de almacenes de barrio son claves para la economía local de los barrios. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso quizás de algo no tan conocido, pero que sí genera un impacto potencialmente positivo en las comunidades y en emprendedores pequeños, en el fondo, que son los almaceneros. Entonces, hay mucho por hacer. Lamentablemente, pareciera que no estamos haciendo como país tanto, porque al final también, aparte de políticas específicas, también a nivel general influye mucho el marco jurídico, la certeza, la perspectiva económica. Entonces, eso actualmente en Chile, esas condiciones no están. Entonces, podríamos estar perdiendo como nuestra oportunidad de establecernos como un hub financiero importante en Latinoamérica, que es este mercado gigante que les comentaba. Claro. Oye, pero acá el tema de quizá no hacer tanto en términos de políticas públicas para los venture capital o todo, tendrá que ver con el desconocimiento que hay detrás. O sea, incluso lo discutíamos offline. O sea, una de las preguntas que hay que hacerse es por qué al auditor o por qué a la gente normal debería importarle los startups y los venture capital. O sea, uno entiende que no está dentro de las prioridades de la gente, sino que las prioridades son más como del día a día: salud, educación. Entonces, ¿por qué crees tú que al auditor o a la gente normal debería importarle como el startup o el emprendimiento y toda esta cultura? Yo creo que el mundo del startup y el capital de riesgo toca varios puntos como dentro del ecosistema de finanzas. Entonces, por un lado, por ejemplo, te puedo explicar por qué me interesa a mí. Por un lado, como potencial founder, porque creo que eventualmente poner todos tus conocimientos y jugártela por una idea y una visión del mundo, que es al final, eso es un poco
cuando uno funda una empresa propia, me llama la atención, y programas como este y informarte más al respecto de buenas prácticas o las cosas que ven los fondos de inversión en un futuro te puede ayudar a ser un buen founder de una startup. Segundo, también como mismo política pública, pero bueno, un poco ya lo que hemos discutido, como si a uno le interesa la discusión de políticas públicas, quizás más del lado de la economía, ojalá que se preocupe, si uno es un economista, ojalá que se preocupe de estos temas, porque estos temas no es tan difícil, creo yo, mi visión, por lo menos pienso que son más problemas burocráticos que otra cosa. Puede llevar a cabo acciones que nos lleven a un mayor crecimiento económico y bienestar para la población. Y tercero, como clase de activo para invertir, porque en el fondo la gente tiene diversas formas de invertir en venture capital. Obviamente hay que tener cuidado cuando es una persona individual y no conoce mucho, porque son inversiones de alto riesgo. O sea, un fondo de inversión en general invierte en 10 startups, por ejemplo, entre 10 y 20, y el 80 o 70% de estas van a perder dinero o justamente quebrar. Entonces, el retorno se consigue por unas pocas empresas dentro del portafolio, que son como los home runs, que lo llaman. Entonces, que son los que pagan el retorno de todo el portafolio. Entonces, por esos 3 puntos, política pública, oportunidad de inversión y por posiblemente ser un founder de una startup, creo que es como una clase de activos súper relevante. Yo también creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Felipe. Creo que es un tema de política pública. Aparte, generar startups genera empleo. Yo creo que eso es súper importante. Es decir, las grandes compañías del mundo son algunas que siempre se preocuparon por generar empleo, bienestar para el país, que los ciudadanos estén felices, ¿cierto? Es decir, puedan cumplir sueños ellos también, no solo nosotros. Entonces, es importante, a medida como también ahora, por ejemplo, con la ley FinTech que hablamos el otro día, el 60% de las compañías que están en esa asociación son financieras. Entonces, ellas quieren ayudar a más personas de alguna manera. A mí me da lo mismo que muera la persona de arriba, porque nunca muere. Es decir, como los personajes que nunca mueren, porque al final tienen el conocimiento, tienen el dinero y todo, pero lo importante es que se puedan generar más compañías y hacer más sueños reales. Oye, dentro de esto, Felipe, me gustaría preguntarte, pero para que lo sepa el auditor también, ¿cómo la gente? Mira, yo veo un programa que se llama Shark, ¿sí? Y un programa que son en Estados Unidos, donde se sientan con 4 personas con dinero, conexiones, negocios, ellos han tenido mucha experiencia sobre cómo administrar compañías, qué son buenos management, y van y de repente les cuentan, ya, esta es mi idea, y dicen, bueno, yo estoy vendiendo el 20% por 15% de mi compañía, estoy vendiendo el 20% de mi compañía por tanto dinero. Entonces ellos hacen clic rápido de cuánto valen las compañías. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo se valoriza una compañía rápido? Como por ejemplo por múltiplos, que lo hablamos hace una semana atrás, que son rápidos donde la gente puede saber cuánto rápidamente vale una compañía, que al final si esto lo lleva a subida de a pie también uno puede hacer cálculos, pero me gustaría tratar de entender cómo lo hace la gente rápido y el que uno tenemos que fijar para valorizar una de estas compañías. Aprovechando que tenemos acá y una... Mira, ahí el ejemplo de este Shark Tank es muy bueno, porque en el fondo es como la simplificación del proceso. En el fondo, bueno, para el que no lo sepa, Shark Tank es en el fondo un panel de VCs o de gente muy adinerada que está en la industria, que escuchan el pitch de algunos emprendedores por unos minutos, le hacen algunas preguntas y después le hacen una oferta de yo te doy X dinero por X porcentaje de la compañía, no sé. Entonces, en el fondo, lo que busca es, a través de distintas rondas de financiamiento, llegar a un punto en que la startup sale a bolsa. Entonces, en cada ronda se le asigna una valorización a la compañía. Y ahí se habla del valuation pre-money y post-money. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando en Shark Tank le dicen yo te invierto $500,000 por el 50% de tu compañía, eso significa que la valorización que se está haciendo en esa ronda significa que post-money, es decir, cuando yo meta los $500,000, tu compañía vale $1 millón. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se llega a esa valorización? En el fondo no es un proceso rápido. En el fondo, justamente la pega de los fondos de Venture Capital que invierten en estas startups va a ser hacer un proceso de due diligence larguísimo, porque, o no necesariamente larguísimo, pero sí bastante exhaustivo, porque tienen que hacer
por ejemplo, proyecciones sobre las ventas, utilidades o los clientes que puede llegar a tener esta startup. Para ello es importante analizar el mercado de la startup, el mercado objetivo. ¿Cuántos billions o millones de dólares son el mercado objetivo? Por ejemplo, en el caso que yo daba de Almacén Gurú, ellos en su deck, para los potenciales inversionistas, tienen que hacer mención a esto. Por ejemplo, decir, oye, existen tantos almacenes en las principales ciudades de Latinoamérica, facturan esto, a esta plata dedican a su OPEX, por así decirlo, su gasto operativo, entonces nuestro mercado objetivo es de tantos billones. Entonces, en base a esos números se van discutiendo las proyecciones operativas de una empresa que al final es difícil ya hacer predicciones operativas de empresa abierta en bolsa con negocios estables. Imagínate para un fondo de Venture Capital. Entonces, eso ya le entrega un montón de variabilidad a las proyecciones. Luego, otro tema que es fundamental para el Venture Capital es estimar la fecha como del éxito. En general, los fondos de inversión de Venture Capital, por ejemplo, dicen mi fondo tiene un plazo de 10 años. Yo los primeros 5 años voy a estar haciendo deployment de capital, voy a estar invirtiendo, puedo ir a follow-ons de rondas, puedo yo invertir varias veces en distintas rondas de una empresa o puedo invertir solamente en una ronda de una empresa durante un periodo de tiempo. Y luego, los otros 5 años, ponte tú, son el periodo en que se van a ir produciendo los exits de estas empresas, ya sean la empresa quiebra, hay un proceso de money que la empresa es comprada por una empresa más grande o, en el mejor de los casos, la empresa se abre a bolsa, ¿cachai? Y eso genera un retorno. Entonces hay que también no solamente valorar los flujos de la empresa, sino que también valorar el exit basado como en un precio unitario. Por ejemplo, puede ser de, como tú comentabas, múltiplos de comparables, múltiplos de clientes, un EV/EBITDA de la industria. En el fondo hay un montón de bases de datos de salida a bolsa y de M&A en el mundo, en base a las cuales te podéis basar para valorizar la compañía. Y también tenéis que, obviamente, todos estos flujos descontarlos en el tiempo, como un DCF normal, pero en el fondo tu tasa de descuento no va a ser la misma que una empresa abierta en bolsa, porque tenéis que entregarle ciertos activos por la naturaleza misma del negocio. Por ejemplo, yo una vez vi que al WACC, por ejemplo, hay formas muy rudimentarias como simplemente sumarle a mano alzada un porcentaje, por ejemplo, un 10% al costo de financiamiento de la compañía por ser una startup. Claro. Entonces, tu WACC no va a ser el mismo que una empresa abierta en bolsa. Entonces, tu tasa de rentabilidad de la tasa de rentabilidad de tu empresa. Con todo eso, y aparte hay otro tema, que es que probablemente tus acciones en tu ronda de financiamiento van a ser acciones preferentes, no van a ser las mismas acciones comunes que tenían los founders. Entonces, todo ese tema económico y más encima el tema legal de las preferencias que le metáis a tu acción en tu preferente, en tu ronda de financiamiento, van a determinar ya, yo como VC valoro tu empresa post-money en esto, por lo tanto, este es mi aporte capital y este va a ser el porcentaje de la empresa que yo voy a tener. Y así en cada ronda. Perfecto. Oye, en general todos estos tipos de emprendimiento tienen buenos y malos ejemplos. Tú decís que gran parte de los proyectos en el fondo tienden a fracasar. Y dentro de los venture capital, como que es muy importante el tema de los equipos que están dentro, la gente, qué tanta confianza, qué tan transparentes son para entregar información. ¿Crees tú que en tu experiencia qué es lo que sucede primero con la gente que en el fondo no completa un proyecto de forma satisfactoria, como si aprenden de su quiero decirlo fracaso, porque al final como que no es éxito? ¿Y cuáles crees tú que son como las cosas que hacen que en un emprendimiento, en un proyecto en general, como qué factores humanos hacen que los proyectos en el fondo tiendan a salir más a flote en comparación con otros? Entiendo que existe un factor financiero y un factor humano también, o sea, estoy tratando de ver como el otro lado. Sí, o sea, yo creo que es súper valorado, de hecho, desde el punto de vista de un fondo de inversión que va a hacer una inversión en una startup, que el emprendedor tenga experiencia y que haya fracasado antes. Como que en el fondo el fracaso en ese sentido no es algo negativo, sino que es algo positivo en el sentido de que muestra ciertas como heridas de guerra y que el emprendedor sabe a qué es lo que se va a enfrentar y qué es lo que va a tener que prepararse. Como por ejemplo lo que yo les decía del Table,
es un punto de fracaso muy grande en la empresa y al final es algo humano, porque esos founders al principio de su camino tomaron quizás decisiones por ignorancia o por ser, como entre comillas, como buena persona con la gente que estaba confiando en ellos en el principio, y le entregaron gran parte del... Como la artista cuando le hacen los contratos y le roban los derechos de música y como que se van diluyendo al final de sus propias propiedades. Claro, porque no sabían. Y otra cosa que hacen con poca experiencia es que de repente no se los financian y se quedan plata para ellos también. ¿Cierto? Porque también te entregan muchos financiamientos, no necesariamente tenemos que hablar de los superbancos, sino cuando hay etapas más chicas, de repente, con eso ellos también se pagan sueldo, es decir, hay varias cosas que vienen de ahí también, ¿no? Sí, pero no, eso, o sea, y eso también depende como la gestión que haga el equipo de los recursos. Y retomando el punto, en el fondo, creo que al principio, si una vez tú puedes tener la mejor idea de negocios posible, perfecto, pero si tenías un mal equipo, está ahí quizás condenado a fracasar. Y de hecho, también en las clases mismas hemos tenido como hartas charlas con founders, y un founder decía hace poco como que la persona con la que decían invertir y hacer una startup tiene que ser una persona con la que tengan una confianza pero brutal, porque al final va a ser una persona con la que vaya a pasar primero que todo mucho tiempo, porque en un emprendimiento, una startup se trabaja mucho, un trabajo de 9 a 6. Ajá. Y una persona con la que eventualmente vas a tener que pelear, vas a tener que vivir emociones muy, muy intensas, porque cuando hay dinero de por medio, obviamente todas las relaciones, o sea, mucha gente se transforma o muestra una cara que no muestra generalmente cuando está su dinero, su reputación, mucha presión sobre ella. Entonces por eso yo digo como que el factor humano es clave, y cómo evaluar ese factor humano al momento de hacer la inversión es súper difícil, y ahí está justamente la expertise como de estos grandes gestores de fondos, de ser capaz de sentarse con el equipo, mirarlo a los ojos, y al final terminan invirtiendo en la persona más que en el negocio, porque el negocio puede pivotear, ¿cachai? Eventualmente, si el modelo de negocio como va fallando, pero el equipo es bueno, el equipo debería ser capaz de pivotear en un nuevo modelo de negocio para justificar en el fondo la inversión del VC. Y ahí el VC también tiene un rol como de acompañamiento, monitoreo y mentoring a los founders. Perfecto. Oye, dale, Héctor. No, yo quería saber, ahora que ya hemos hablado todo bonito del emprendimiento y todo, ¿por qué alguien no debería ser emprendedor? Ya, que yo creo que igual es bueno, porque cuando yo me lo puse a pensar, que una muy buena pregunta, demasiado buena pregunta, como aparecen palabras como paid time off, como los días que te pagan de vacaciones, que uno cuando estás siendo emprendedor no te pagan las vacaciones, no te pagan esa parte para ISAPRE, para pensiones. Entonces también yo creo que ahí has tenido que revisar un poco por qué la gente no se hace emprendedora también, ¿cierto? Porque ¿qué es lo más difícil? Si nos podéis comunicar un poco de eso. O sea, como te comentaba, es un trabajo muy demandante, con mucha presión y con mucha probabilidad de fracaso. Entonces, si tú eres una persona que tiene una poca tolerancia al fracaso, enfrentado a una industria donde fracasar es lo más probable, es muy difícil. Muy pocos emprendedores, su primer startup fue un éxito y se hicieron millonarios y pudieron seguir su vida felizmente. Claro. Entonces, es un tema súper subjetivo, porque al final va a depender de cada uno como por un lado su aversión al riesgo, por otro lado tu costo de oportunidad. Porque si tú eres una persona, no sé, que tiene ciertos compromisos financieros, una familia que mantener, estás con una buena pega, en el fondo obviamente que tus incentivos a irte a una industria de tal riesgo van cayendo porque tu costo de oportunidad es muy alto. Sin embargo, hay historias de founders que son así, y de hecho la mayoría de los founders exitosos no son este founder tipo Mark Zuckerberg que a los 20 años sacó una idea que cambió el mundo, sino que la mayoría de los casos de éxito son gente ya más de 40 y tantos años que ha tenido sus heridas de guerra, como decía, tiene conocimiento de industrias en específico y tiene una idea y arma un equipo con gente que conoce para romper una industria. Entonces, yo creo que es una decisión personal de cada uno, pero en el fondo la experiencia es clave, ser tolerante al fracaso es clave, y en el fondo tener buenas relaciones humanas para poder conformar un buen equipo es clave. Y hay que atreverse. O sea, vaya como que podríamos perder amigos
podríamos perder amigos, esa es una. Totalmente. Lo otro es que también vamos a tener que pagarnos nuestro propio sueldo, ¿cierto? Yo creo que esa es otra, porque cuánto es lo que tenés que pagarte depende de tus responsabilidades también, ¿o no? Yo creo, y si tenéis familia o no, también te requiere a modo intelectual de ser súper complejo, porque tenéis que estar todos los días batallando, que esa otra cosa es súper interesante, como que dentro de este mundo hay mentes corporativas, como mentes que tú te dicen, ya toma, tenéis 400 cosas que hacer y las tenéis que hacer, pero dentro de una startup todos los días tenéis que ir pensando cómo generar creación de contenido, ¿cierto? Y como el desarrollo de ideas, como, oye, de la nada te tienen que nacer ideas para poder generar crecimiento detrás de tu visión, ¿cierto? O sea, tenéis que mantener unido a tu equipo, tenéis que seguir desarrollando tu producto, tenéis que levantar capital en distintas rondas, entonces tenéis que estar preocupados de todos los aspectos de un negocio al mismo tiempo. Oye, y otra cosa que nos pasa como para nosotros que andamos de 10, de repente uno escucha a mucha gente, así como en estas conversaciones después de tomarse unos copetes, que dice como, ya, yo quiero hacer mi idea, pero no se la voy a contar a nadie, ¿cachai? Como me quiero quedar yo solo y hacer mi idea solo. Yo creo que esa es la peor decisión del mundo, ¿cachai? Como que de repente yo siento que las ideas se tienen que testear, aunque parezcan muy locas, así como, no toda la gente tiene que saber que es tu idea, sino que tenés que testear. De repente uno dice, no sé, voy a vender el nuevo lector de CD, quizás ya lo vendieron, ya lo hicieron, y hay gente que cuando le dicen las cosas que son reales, como que se asustan, ¿cierto? Entonces la idea de repente no es lo más fundamental, porque por ejemplo el mismo Corner no es una idea original, eso ya existía y mucha gente había intentado hacerlo. El tema es el equipo que logró hacerlo bien en el momento adecuado también. Ese también es un tema súper importante, como en el momento. De repente hay como modelos de negocios que son buenos, pero el momento es malo. Entonces, como que achuntarle también al timing del momento en el tiempo también es clave, pero más clave incluso que la idea termina siendo el equipo. Perfecto. Oye, dentro de las nociones que tiene el Venture Capital, cuando yo trato de explicarle por tú a alguien que sabe de finanzas, compañeros míos de máster o gente que no se ha metido, me preguntan, oye, ¿qué onda el mundo de las criptomonedas? Cuéntame un poco más, tú que te manejas un poquito más. Yo le digo, es como el Venture Capital. O sea, es un proyecto, una tecnología que trata de solucionar algo. Y lo que hay que hacer en el fondo es tratar de ver el equipo que está detrás, ver los proyectos que están haciendo, porque en el fondo es muy parecido, hay roadmaps, hay etapas, hitos que hay que ir cumpliendo. ¿Cómo ves tú esta similitud que hay entre el Venture Capital y las criptomonedas, algunos proyectos, lo que pasó con Don Kwon, con Terra Luna y todas estas cosas? ¿Cómo ves tú como esta similitud que hay entre estas dos cosas? Mira, es un gran tema porque efectivamente hay muchas similitudes. Al final, las criptomonedas como en forma de financiarse han pasado por varias etapas. En un momento las ICOs, que eran como IPOs, eran lo más usado. Ahora, claro, sí, las criptomonedas se han ido financiando también más como estas rondas, como la ronda de capital semilla en el fondo, porque como tú dices, de repente sale un proyecto criptográfico que presenta un white paper, que es como el pitch en el fondo, y sale a financiarse, pero salen a financiar una idea, entonces es capital semilla. La gran diferencia aquí es que uno como inversionista retail no tiene mucho acceso a deals de venture capital propiamente tal. En general son más para inversionistas institucionales que hacen un due diligence serio. En cambio, en el caso de las criptomonedas, gran parte del foco, si bien hay también inversionistas institucionales y hay fondos de venture capital que invierten activamente en criptomonedas, también lo abre un poco más al público en general que no hace su due diligence y que quizás pone una cantidad de dinero que no debería en inversiones de alto riesgo, algunas de ellas muchas veces estafas o proyectos que tienen quizás no son abiertamente estafas como Luna, pero que sí que tienen un modelo como económico. Siempre fue una estafa. O sea, yo creo que no es una estafa en el sentido de que no le mintieron a nadie, pero lo que sí, crearon un modelo económico insostenible que terminó implosionando. Entonces, ese como medición del riesgo, obviamente que un inversionista retail no está preparado para hacerlo, entonces gente que metía miles de dólares se podía ir a cero y cometieron una... Pero sí... Como lo que pasó con Teranos también. Desde el punto de vista más tradicional. Claro, para el que no sepa, Teranos era como una startup de tecnología
donde creo que no sé cómo se llama la galla esta que está en Teranos, pero bueno, la CEO como que se prometió que iba, creo que era una tecnología o iba, hasta el día de hoy como que no me he metido mucho. No sé si tú cacháis más de ese tema. Sí, era un tema con la sangre, tampoco me sé el detalle preciso, pero era como que ella a través de muestras de sangre podía darte como todo tu perfil genético, pero el tema era como a un detalle ridículo, entonces era una tecnología muy revolucionaria y en el fondo todas estas pruebas como de laboratorio que ella con la que sostenía su tesis eran falseadas en el fondo. Claro. No, y hizo una TED Talk y se consiguió rondas de inversionistas y hace poco creo que salió como el juicio final. Suena como muy raro, pero salió el final del juicio, esa era la palabra. Y creo que quedó condenada no sé a cuántos años de cárcel por defraudar a los inversionistas. Pero ya a un nivel hacia adelante increíble, ¿no? Es como ya el desarrollo completo, porque lo vendieron full, ¿cachai? Si esto pasa en todo el mundo. Claro. Y en todo ámbito. Y puede pasar, ¿cachai? Y puede pasar. Hay muchos inversionistas importantes que quieren. Entonces, yo cuando un fondo de Venture Capital me dice que invierte en criptomonedas, yo por mi parte me preocupo, porque creo que solamente invierten en criptomonedas porque es algo que le piden los clientes, porque oye, mira esta industria que está rentando a niveles brutales, que tiene un modelo de financiamiento similar al del Venture Capital, se invierten sin saber. O hay varias grandes que invierten, entonces ¿cómo te das cuenta si es que esas son poco sostenibles? Porque igual son nuevos SoftBank, ¿sabes? Pero claro, porque hacerle un due diligence a, no sé, a Polkadot, a Chainlink, no, imposible. Imposible, no podéis. Oye, a todo esto un due diligence es como que entrar a alguien, te entra un contador, alguien que te revisa tu sistema y te lo revisa completamente y se lo pasas a la gente que te lo va a comprar. Sí, una auditoría. Una auditoría. Sí, una auditoría completa. Lo complicaste más de lo que era. Sí, una auditoría completa. Bueno, ahora la palabra auditoría después de todo. Héctor, sí. ¿Alguna pregunta que nos queda? ¿Algún tema que nos queda por ver? No. Okay. No, sí, yo también quiero saber lo último, Felipe, ¿cuáles son las tendencias dentro de esto que te gustan? Porque para conocerte nomás también, porque hay tendencias dentro del área de medicina que están siguiendo muchas compañías, hay de las tendencias dentro de métodos de pago, hoy día hay dentro del metaverso, hay un montón de áreas donde están explotando esta idea. Entonces me gustaría, como para terminar, cuáles son los sectores que más te gustan y cuáles son los sectores que tú crees que se vienen ahora o más interesantes. Una buena pregunta. Yo creo que quizás no estoy todavía como al nivel de por ejemplo, los fondos de inversión tienen distintas filosofías, ¿sabes? Y hay algunos que, por ejemplo, solamente invierten en biotech, hay otros que solamente invierten en fintech, hay otros que son agnósticos, o sea, que toman proyectos de todo tipo de industria. Yo creo que todavía no estoy como al nivel de poder decirte si yo tuviera un fondo de inversión qué es lo que haría. Lo que sí me he dado cuenta de que, sobre todo en temas de fintech, eso es lo que está como hoy en día, en los últimos años, bien en crecimiento, y el biotech, que es lo otro que mencionaba, también es un sector que a futuro se ve que se viene muy potente, y como sectores que no me gustan, un poco lo que hablaba de las criptomonedas, que creo que por lo menos para esta clase de activos, yo no digo que la gente no invierta como en criptomonedas, ellos si quieren ni siquiera asumir el riesgo, pero creo que cuando un fondo de inversión busca dinero institucional, meterle dinero a eso sin hacer un due diligence o sin, por lo menos, yo no sé cómo podrán hacer un due diligence al nivel que se hace de una empresa que, como ustedes comentan, se audita al final, tanto su modelo de negocios como su parte más legal, y que se abre información confidencial de la empresa al momento de hacer el deal. Eso no ocurre en esa industria, entonces esa es como una industria que yo tendría como más ojo. Perfecto. Oye, ¿alguna pregunta que nos quisiera hacer, Felipe? ¿No? ¿No? Ok. Tu mamá voy a hacerte el principal. Oye, impecable entonces, pues un gusto haber tenido a Felipe para hablar de este tema interesante. Un tema que, como les decía, es una nueva tendencia, un tema que no se está viendo como tanto en el... Yo creo que también debe ser por el contexto económico, que no está como tanto en las noticias. Sí, no se está viendo tanto en las noticias por el contexto económico. Y ¿algún mensaje que le quieras dejar, Felipe, al auditor?
Bueno, obviamente que si les interesan estos temas, que estudien, que investiguen, porque al final, o sea, yo en mi trabajo normalmente no veo temas de Venture Capital. Todo esto es por como una curiosidad personal, y esa curiosidad personal nace porque creo que este es una parte de la economía que es súper importante y fundamental para el funcionamiento de la economía moderna a la que deberíamos como intentar transicionar como país. Creo que es un tema país relevante y también un tema económico importante, y también se puede invertir en esto y eventualmente ganar plata o trabajar en esto o fundar una startup. Creo que es bien interesante y bien completo, toca hartos puntos como de la industria financiera como en distintos lados, y si les interesa que se sigan metiendo, porque es todo un mundo. Perfecto. Oye, nuevamente agradecemos a Felipe por la disposición para poder juntarse con nosotros, un amigo de la casa. Los dejamos invitados. Héctor, ¿algún mensaje para cerrar? Que gracias primero, Felipe, por venir. Yo creo que es súper importante hablar de este tipo de temas como otras formas de generar ingresos, también una mirada de política pública, porque no es solamente acá tenemos que ganar todos, es decir, tenemos que generar un ecosistema que sea bueno y que todos podamos recibir trabajo y las generaciones que vienen. Entonces es súper bueno tener gente que podamos compartir esos pensamientos, y eso, invito a todos también que se sigan interiorizando sobre temas que nos ayuden como país, sea tanto tecnología, finanzas y cosas que te hacen como una persona ahora, un nativo digital o un nativo del siglo XXI que uno tiene que manejar para poder desarrollarse también claro, en toda la escala. Nada, César, ¿tú quieres comentar algo del capítulo? No, estuvo bien, la pauta estuvo bien, así que no, y aparte un buen invitado, estuvo buena la conversación también. Sí. Bien, Héctor. Bien, Héctor. Bien, se ganó un yumbito. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como @inversionista_millennial, en LinkedIn, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube también. Y los dejamos invitados también a que compartan si les gustó, si les sirve, si les entretiene todo esto, por favor, que nos compartan. Like. Sí, que no cuesta nada, es gratis. Y como siempre, suscríbanse para poder invertir en su futuro. Muchas gracias. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.